El emulador de sueños. Advertencia. En esta historia se cuentan acciones que no deben imitarse o intentarse en ningún caso, y en caso de que llegues a hacerlo, es responsabilidad tuya. Este video es con el simple propósito de entretener. El emulador de sueños es un creepypasta que fue bastante conocido en aquellos años en los que los creepypastas eran la forma máxima del terror en internet, y en su tiempo, esta fue una historia bastante conocida y terrorífica, la cual incluso llevó a algunas personas a cometer los actos descritos en esta historia. Por eso te di una advertencia al inicio. La historia está escrita en primera persona y es la siguiente. Lo peor que hice en mi vida ocurrió hace 12 años, cuando tenía 16 y vivía en Cleveland, Ohio. Fue en el principio del otoño. La escuela acababa de empezar, pero toda la emoción de regresar y reunirse con los viejos amigos había sido reemplazada por la idea de que estábamos cautivos en un lugar que solo quería cargarnos de trabajo. Obviamente, mis amigos y yo estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de recordar cuando no teníamos obligaciones, aquellos días de verano. A principios de ese año, cerca del fin del último año escolar, uno de mis amigos del trabajo me había enseñado una técnica para morir, con ayuda de un asistente, y regresar en pocos segundos. Funcionaba así. El individuo tomaría una serie de respiraciones profundas y largas, y en la 10ª cerraría sus ojos, apretando los párpados fuertemente, conteniendo la respiración tan firmemente como le sea posible, mientras cruzaba sus muñecas sobre el corazón. Entonces, el asistente le daría a la persona un abrazo fuerte desde atrás, apretando las muñecas de la persona en el esternón. En cuestión de segundos, el individuo que contiene la respiración pierde la conciencia. El asistente debe mantenerse firme para que la persona no caiga al piso. El efecto solo dura 1 segundo o 2, pero parece que hubieses estado fuera de tu cuerpo por horas, y cuando retomas la conciencia, la sensación de desorientación es impresionante. Pero luego de lo sucedido, nunca se lo recomendaría a nadie. Otro efecto secundario interesante de esto, que fue en realidad la causa real de por qué lo hacíamos, era porque mientras estabas fuera de tu cuerpo, siempre estabas lúcido y tenías sueños vívidos que podías recordar fácilmente al despertar unos pocos segundos después. Estas visiones o sueños estaban relacionadas de alguna forma a lo que estabas mirando justo antes de morir. Por ejemplo, una vez soñé que estaba escalando una montaña. Estaba en la cima de los Himalayas o algo así, pero había un pasamanos allí. Cuando volví a mi cuerpo y recordé dónde estaba, me di cuenta de que había estado mirando la escalera que se encontraba en una esquina de la sala de estar de mi novia. Como les dije, hacía un mes que estábamos en época de clases y ya estábamos hartos de ellas. Estábamos un sábado en el campo, que en realidad era una dependencia de la compañía eléctrica para instalar sus líneas de alta tensión. Algunos estábamos sentados en las vigas de las torres de alta tensión en la parte de abajo. El aire estaba cargado y pesado, y se podía oír el leve zumbido de los cables de alta tensión sobre nosotros. Definitivamente no quería pasar los últimos momentos de una linda tarde de sábado subiéndome a una torre de alta tensión, saltar al suelo y quejarme luego del dolor en mis pies, solo para hacerlo una y otra vez como estúpidos. «¡Hey! Vamos a morir por un rato», dije. Vince estaba de acuerdo, al igual que Richard, pero Mike preguntó de qué estábamos hablando. Él había estado todo el verano en casa de su madre y no sabía de todo lo que habíamos hecho nosotros. «Amigo, tienes que probar esto. Mira, te mostraremos». Yo hice las 10 respiraciones profundas, apreté los ojos y contuve la respiración. Entonces sentí a mi amigo presionar sus brazos contra mi pecho y de repente una langosta gigante estaba trepándose a una jaula para langostas bajo el mar. Algas marinas crecían del fondo de la arena bajo mis pies. Cuando desperté, Vince y Richard me estaban preguntando, «¿Qué has visto?», y dije que una langosta que estaba pellizcando la cabeza a Vince con sus tenazas. Me volví hacia Mike y le dije, «¿Ves? Es increíble». Él me miró en la forma en la que lo hacen las personas cuando están decidiendo algo, si lo que están haciendo vale la pena el riesgo o la dificultad, y dijo, «Bien, solo una vez». Ojalá lo hubiese pensado un poco más o se hubiera negado. Repitió las 10 respiraciones profundas, contuvo la respiración y yo lo ayudé a caer en ese otro lugar. Sentí el cambio del peso muerto en mi pecho, y él era un chico robusto, así que me aseguré de dejarlo suavemente en el piso para que no se lastimara. Justo cuando tocó el suelo, volvió en sí. Despertó gritando, «¡Aléjense de mí! ¡Aléjense!», al tiempo que se levantó de un salto agitando sus brazos alrededor de su cabeza. Después de unos 5 segundos, se tranquilizó. Respiraba con dificultad, tomando respiraciones profundas. Se quedó ahí, encorvado hasta que cayó de rodillas, de espaldas a nosotros. Comenzó a mecerse, retorciendo las manos y murmurando.
¿Qué demonios has visto?, dijo Vince. Pero Mike no respondía. Me acerqué lentamente, y a medida que me acercaba le escuchaba sollozar en silencio. Apoyé una mano en su hombro, pero en cuanto lo toqué, dio un grito y saltó para atrás golpeándose la espalda en la torre. Se abrazó a la columna de la torre, mirándonos con ojos desorbitados, una mirada de temor absoluto. Ninguno dijo nada. A los 10 minutos, Mike se había tranquilizado lo suficiente como para que Richard lo acompañara a su casa. Al día siguiente fui a ver cómo estaba Mike, pero no me respondió. Creo que fue a un psiquiatra, puesto que cuando lo vi nuevamente el martes parecía estar mejor. Los días siguientes nos juntamos normalmente con los chicos, pero Mike permanecía en silencio, sin decir qué había visto. Hablamos de cosas sin importancia. No fue hasta el sábado siguiente cuando contó lo que pasaba. Él me dijo: no voy a estar aquí mucho más tiempo. ¿Cómo?, dije yo. Vendrán de nuevo esta noche. Yo no creo que sea capaz de aguantar esta vez. ¿De qué estás hablando? ¿Quién vendrá esta noche, Mike? Las manos, las voces. En ese punto yo ya estaba asustado. ¿Qué manos? Por la noche miro el árbol por la ventana y luego todo se pone negro y veo decenas, cientos, miles de ellas empujando contra el vidrio. ¿Y tú qué haces entonces?, pregunté. Retrocedo durante toda la noche, pero estoy cansado. No puedo mantenerlas más tiempo afuera. Las voces dicen que tengo que dejarlas entrar. Voces de niños pequeños. Lo acompañamos a su casa. Se detuvo en la puerta y finalmente, levantando el rostro, me dijo: dile a Vince que puede quedarse con mi Nintendo. Él no tiene uno y su madre no le comprará uno. Richard puede quedarse con mis CDs. Sé que a ustedes no les gustan, pero a él sí. Empecé a decirle algo, pero se dio la vuelta y entró a su casa. Me gustaría haber llamado a la puerta y ofrecerme quedarme con él, pero teníamos 16 y los chicos de esa edad no hacían más esas cosas. Me fui a mi casa. Dormí mal, asustado. Generalmente dormía con las cortinas abiertas, pero esa noche cerré todo. Al día siguiente nos enteramos de que alguien había irrumpido en la casa de Mike. Vi un coche de policía en la entrada de su casa y casi me muero cuando lo vi. Mis peores temores se confirmaron cuando me enteré de que la ventana de Mike era la que había sido invadida. Mike había desaparecido, y fue todo lo que nos dijeron. Nos hicieron muchas preguntas y parecíamos más culpables que la mierda cuando decíamos que no sabíamos qué había pasado, lo cual no era de todo cierto. Solo puedo pensar que por el clima o por la electricidad en el aire, Mike pudo tener una experiencia más poderosa que la nuestra, ya que habíamos hecho eso cientos de veces y nada raro había pasado. ¿Por qué a mí no me afectó? Pues recordé que al momento de morir, me dejaron caer y me golpeé la cabeza. Tal vez golpearme la cabeza me salvó de lo que él sufrió, no lo sé. Es algo que no terminamos de entender. A veces, acordarme de todo esto me hace temblar. ¿Y tú? ¿Ya conocías la historia del emulador de sueños? Si te gustó el video te encargo que le des like, lo compartas y me sigas. Mi nombre es Ajax y volveré la siguiente semana con una nueva leyendita.